Continuamos con geometría y trigonometría para la guía de Politécnico 2020 y comenzamos con el tema de logaritmos, aunque este tema no es como tal de la geometría ni de la trigonometría, sino del álgebra, pues así se considera el plan de estudios de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, por esa razón lo estamos viendo en esta sección. Entonces, en la primera pregunta se nos pide una expresión equivalente a 5 elevado al logaritmo en base 5 del número 3. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a requerir efectivamente es un conocimiento de los logaritmos, tanto la definición de un logaritmo, las propiedades que tienen estos y saberlas aplicar. Tengo ya un video completo sobre ese tema en el canal, voy a poner un enlace para que si es necesario también lo consultes, o si no en la lista de álgebra, de las listas de reproducción, ahí lo vas a poder ver. Entonces aquí lo que vemos es que el exponente de base tiene base 5, el logaritmo también tiene una base 5, al ser operaciones inversas simplemente se eliminan y el resultado es el exponente que queda, el 3. Por esa razón entonces tenemos que ser el inciso B. La pregunta 2 nos pide relacionar el valor de cada logaritmo. Para esto entonces necesitamos la definición del logaritmo, o también como se le llama la forma exponencial. El logaritmo en base 2 del número 8 es igual entonces a un número x que nosotros tenemos que resolver. La definición del logaritmo es x, en este caso x es igual al logaritmo, es un exponente al que hay que elevar la base, 2 en este caso, para obtener este número que está delante del logaritmo llamado argumento. Entonces, 2 elevado a un número para que te dé 8. ¿Qué número cumple con eso? Es un número entero, es el número 3. 2 a la 3 o 2 al cubo, ¿no? Porque es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y así entonces este logaritmo vale 3. Ahí tenemos el primero. Vamos a hacer igualmente con el logaritmo en base 3 del número 9. La base es 3. Elevado a un número para que te dé el 9. Entonces, ¿qué número te cumple eso? 3 al cuadrado, ¿verdad? Efectivamente. 3 por 3, 9. Entonces, ese es el logaritmo, el exponente 2. El logaritmo en base 4 del número 2. La base es 4 elevado a un número desconocido para que nos dé el argumento, que ahora es 2. Pero en este caso el exponente no es un número entero, ya que, por ejemplo, 4 a la 1 es 4, se pasa. Y aquí tiene que ser 2. Si esto ocurre, entonces pensarás en un exponente fraccionario o, por leyes de exponentes del álgebra, en una raíz. Entonces, cuando yo traduzco esto en una raíz, ¿qué tipo de raíz? ¿Con qué índice? Del número 4 es igual a 2. La raíz cuadrada, ¿no? Efectivamente, raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Pero tú sabes que la raíz cuadrada en exponente es un medio, ¿no? A la un medio. Así que el exponente que tenemos que aquí manejar es un medio, que es igual a la raíz cuadrada. Por último, el logaritmo en base 4 del 1 va a ser igual al número 0. De hecho, es una propiedad de los logaritmos. El logaritmo en cualquier base del 1 siempre te va a dar 0. Porque cuando nosotros elevamos 4 a ese número que estamos buscando y te debe dar 1, por leyes de exponentes es 0, ¿no? 4 a la 0, cualquier cosa a la 0 es 1. Así que el exponente que está aquí es el logaritmo. Al relacionar correctamente estas columnas, tenemos que la respuesta entonces es el inciso B. Bien, podemos usar a la 3, representa la expresión en términos de un solo logaritmo. ¿Sí? Aquí entonces tenemos que completar esta expresión y representarla en términos de un único logaritmo. Para esto nos vamos a basar en las propiedades de los logaritmos. Primeramente hay una propiedad que nos dice, si tienes algún número multiplicando, aquí como el 3 que multiplica el logaritmo, lo vamos a subir como un exponente del argumento de ese mismo logaritmo. Entonces aquí no hay ningún número que multiplique, o hay un 1 que no se escribe. Entonces este logaritmo lo vamos a dejar igual.
el número 3 se ve como exponente. Luego, otra propiedad de los logaritmos muy importante. Resulta que la suma de dos logaritmos, el logaritmo en base, una base b de un número a más el logaritmo en base b de un número b, es igual al logaritmo en la misma base de a por b. ¿Sí? Entonces la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto, así recuerdan. Así que aquí tengo una suma de logaritmos, es el logaritmo de un producto, el producto de sus argumentos. Así que esto es el logaritmo en base 5 de x cuadrada menos 1 multiplicado por z cúbica. Y entonces así nosotros tendríamos que este es el único logaritmo. Ponemos un corchete para indicar que todo eso es el argumento, es el logaritmo en base 5, el inciso C. Luego en la pregunta número 4 tenemos aquí que representar a este logaritmo en su forma exponencial. Bueno, ¿qué es la forma exponencial? Simplemente es la definición del logaritmo, tal cual. Así que entonces, cuando yo aplico la definición que ya vimos, la base es un tercio elevado a lo que es igual el logaritmo a 1. Debe ser este exponente al argumento, un tercio. Un tercio elevado a la 1, pues sigue siendo un tercio, que es el inciso A, por esa razón. En la número 5 tenemos que determinar una expresión también equivalente a estos logaritmos. Sin embargo, si tratamos de aplicar de inicio propiedades de logaritmos, no vamos a llegar a la expresión que viene como respuesta. Tenemos que hacer un poco de álgebra previamente, específicamente ¿qué es? Más que dividir, factorizar. Hay factor común aquí, vamos a factorizar por factor común. Entonces, en el numerador o arriba de la fracción, el x cuadrada y x, el factor común es x, que va a multiplicar x menos 1 sobre, y aquí x a la cuarta la voy a descomponer como x por x cúbica, y así observa que efectivamente pues se va a cancelar, ¿no? Una x arriba con una x abajo. En el denominador de esta fracción también tienes un factor común, vamos a extraerlo, x, que va a estar multiplicando entonces a x menos 1. Ahí está, ¿no? Por factor común. Ahora, entonces, tenemos que el logaritmo de un cociente aquí, x menos 1 entre x cúbica. Y aquí está la propiedad recordando. La propiedad de logaritmos de un cociente es la resta de los logaritmos. El logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo del de abajo. Y así vamos a hacer lo mismo aquí. En la parte de arriba, entonces, el logaritmo en base a de lo que te quedó arriba, x menos 1, menos, y aquí se resta el logaritmo en base a de, bueno, en este caso, el que está abajo, ¿no? ¿Qué te quedó abajo? Abajo te quedó x cúbica. Y ya hicimos entonces la diferencia de este logaritmo por ser un cociente. En la parte del denominador de esta fracción tenemos el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma, ¿no? De hecho es al revés que la división. En la división se restan, si se multiplican los argumentos se suman. Y como aquí tienes eso, esto sería como A en esta propiedad. Y el otro factor que es x menos 1 sería como la b. Entonces va a ser igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a, de x menos 1. Y entonces de esta manera es como se debe ir buscando la respuesta. Ya no podemos aplicar más propiedades de logaritmos, al menos no que sean evidentes o necesarias, y entonces la respuesta es el inciso D. Nada más aquí la guía tiene un pequeño error de impresión. Aquí dice x a la cuarta, pero en realidad nos quedó x cúbica. Ese es el único detalle que tiene, nada más para aclararlo con lo que viene aquí. En la número 6 nos piden encontrar una expresión equivalente también a este logaritmo, ¿no? Considerando que y sea mayor que 1, lo cual pues no nos afecta tampoco
en gran medida al momento de hacer estas operaciones. Bueno, entonces vamos a observar que tienes aquí un logaritmo, un solo logaritmo. Con todo este argumento lo vamos a ir desarrollando según vas viendo tus opciones múltiples. Entonces, si yo tengo aquí un exponente que le afecta a todo su argumento, lo vamos a pasar multiplicando a todo ese logaritmo. Entonces va a ser 3 veces el logaritmo de este mismo cociente. Aquí, por ejemplo, también podríamos ir adelantando un poco. En esta multiplicación arriba son binomios conjugados. Como sabemos en álgebra nos da una diferencia de cuadrados, y cuadrada menos 1 entre y. Luego, tenemos el logaritmo de aquí de un cociente, ¿no? Como aquí en la propiedad del cociente es igual a la diferencia de logaritmos. Entonces esto va a ser igual a 3 veces el logaritmo del numerador y cuadrada menos 1 menos el logaritmo del que está abajo. Aquí el que está abajo es y. El logaritmo en base b de y. Bueno, el 3 aquí multiplica ambos términos, afecta a todo. Y esto va a ser igual a 3 veces el logaritmo en base b de y cuadrada menos 1 menos el logaritmo en base b de y. Sí, vamos a ver cómo vienen las respuestas para nosotros ir revisando esto. Bueno, lo que se está haciendo finalmente es que si se toma esta diferencia de cuadrados en su forma factorizada, se hace un poco más larga la expresión y ahí aplicaremos esta propiedad del logaritmo de un producto. Entonces vamos a reacomodarlo así: 3 veces el logaritmo en base b de y menos 1 por y más 1 menos el logaritmo en base b de y igualmente. Ahora este es un producto, ¿no? A por b es igual a la suma de los logaritmos, entonces va a quedar 3 veces el logaritmo en base b del primer factor, que es y menos 1, más este 3 también le va a afectar a este logaritmo, 3 veces logaritmo en base b de y más 1 menos el logaritmo en base b de y. Y así es como se estaría expresando nuestra respuesta correcta como el incisor D. Entonces aquí terminamos la parte de logaritmos. Vamos a continuar con otras preguntas más de esta sección. Para eso vamos a hacer una pequeña pausa para poder volver. Muy bien, pues pregunta número 7, donde se nos pide calcular el área sombreada en esta figura. Tenemos un cuadrado inscrito dentro de la circunferencia. Se nos dice que el lado del cuadrado mide 3 centímetros, ¿sí? Mientras que tomemos también el valor de pi, aproximadamente 3.14. Entonces, bueno, para poder sacar el área sombreada, lo que vamos a hacer nosotros va a ser, pues, obtener una expresión aquí, que sería, ¿cómo la vamos a obtener? Bueno, el área total sería el área de la circunferencia menos el área que está dentro en blanco, ¿no? El área de un cuadrado. Así que si a todo el círculo le quitamos el cuadrado, quedaría el área sombreada. Entonces, el área sombreada va a ser igual a área de un círculo, pi por radio al cuadrado, menos el área de un cuadrado, que es su lado al cuadrado. Bien, el lado ya lo tenemos, vale 3 centímetros, pero nos faltaría el radio, ¿no? También determinar el valor del radio. ¿Cómo podemos obtener el valor del radio? Bueno, mediante el teorema de Pitágoras, efectivamente. Entonces, ¿cómo aplicaríamos nosotros el teorema de Pitágoras aquí? Vamos a trazar un segmento dentro del cuadrado, y aquí se forma un pequeño triángulo rectángulo. Vamos a sacarlo de la figura para que se vea más claro. Como el centro está a la mitad, entonces
digamos que este lado del cuadrado que mide 3 centímetros, a la mitad es 1.5 de centímetros, o en fracción serían 3 medios de centímetro. Y aquí también, ¿no? Puesto que esto también mide 3 centímetros, la mitad de 3 es 1.5, o sea, también 3 medios de centímetro. Y de aquí el radio es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, de tal forma que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 3 medios de centímetro al cuadrado, más 3 medios de centímetro también al cuadrado. Y así 3 medios al cuadrado va a ser 9 cuartos centímetro cuadrado, más también aquí daría 9 cuartos de centímetro cuadrado. Y luego este cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿no? 9 cuartos más 9 cuartos, ¿cuántos son? 9 más 9, 18 cuartos de centímetro cuadrado. La raíz de esto. Ahora esto se puede simplificar, ¿no? Como 9 medios, sacando mitad. Aquí esta raíz se elimina con el cuadrado en los centímetros. La raíz cuadrada de 9 es 3, esa es exacta. 3 sobre la raíz de 2 centímetros. Entonces este es el valor que tiene el radio. Una vez que ya lo tenemos, pues ya podemos calcular el área, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí arriba. De tal forma que ahora va a ser pi por radio al cuadrado, ¿sí? 3.14, valor aproximado de pi, multiplicado por este radio, 3 sobre la raíz de 2 centímetro, elevado al cuadrado, menos el lado del cuadrado, ¿no? Que es 3 al cuadrado, 9 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y así, pues vamos a resolver estas operaciones. Por jerarquía de operaciones, primero tienes que elevar al cuadrado. Entonces 3.14 multiplicado por 3 al cuadrado 9. Aquí abajo se cancelará la raíz con el cuadrado. Entonces son 9 medios de centímetro menos 9 centímetros cuadrados. Aquí se le va también centímetro al cuadrado. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros determinamos de manera aproximada estas operaciones, vamos a tener que esta respuesta, bueno, de hecho las respuestas no se presenta en la guía como tal. Si llevamos a cabo estas operaciones, esta resta aproximadamente va a dar 5.13 centímetros cuadrados. Sería el área sombreada. Sin embargo, como podemos ver aquí, pues no viene esta operación, este resultado, perdón. Así que pues aquí asumimos que debe haber algún error en las respuestas. No hay forma de llegar al resultado que marca la guía, que es el inciso B. Simplemente por los valores que te da aquí. Si tú sacas el área del círculo, pi por radio al cuadrado, no te da ni siquiera ninguno de estos valores. Entonces es así como tendríamos que hacerlo, y así pues ya aclaramos este asunto. Vamos con la pregunta número 8. Vamos a especificar las dimensiones de un rectángulo que tiene un perímetro de 42 centímetros y un área de 90 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces tú puedes asignar aquí el largo y el ancho. Y sabemos que el perímetro es el contorno, entonces serán 2 veces el ancho más 2 veces el largo, ¿no? La suma del contorno. Siempre les comento cuando doy este tema de áreas y perímetros
que ven el pizarrón, ¿no? Precisamente el marco de aluminio sería el perímetro, mientras que el área sería, en este caso, toda la parte blanca, todo lo que está encerrado en esta superficie. El área de un rectángulo va a ser por altura o largo por ancho, ¿no? De aquí tienes con esto un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones que puedes resolver por método de sustitución, suma y resta, ¿no? Y así, si tú lo haces, efectivamente vamos a llegar al inciso C. El ancho son 6 centímetros y el largo 15 centímetros. Para que entonces por favor resuelvan este sistema, vamos mientras a la pregunta número 9, donde se pide los valores de X y Y en esta figura. Si AB, el segmento o la línea AB es paralela a CD, ¿no? Ese símbolo que ven dos líneas verticales significa que son paralelas. Estas rectas son dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y aquí, bueno, lo que vamos a hacer, más allá de aprendernos todos esos nombres, nos bastaría a nosotros con saber esto. Cuando tienes esta geometría y quieres comparar dos ángulos, solamente va a haber dos posibilidades. La primera, que esos ángulos sean iguales, y si no son iguales son suplementarios, es decir, su suma te va a dar 180 grados. Aquí, por ejemplo, nos convendría comparar esta expresión, este ángulo 3x más 2, con el de 140 grados. Por aquí solamente hay una incógnita. Y te voy a sugerir que lo veas así. Si el ángulo es mayor o menor de 90 grados, la abertura claramente aquí se ve mayor de 90, y aquí 140 pues también es mayor de 90 grados. Si ambos son mayores de 90 grados tienen que ser iguales. ¿Sí? Así que los vamos a igualar entonces, en este caso 3x más 2 tiene que ser igual a 140 grados. Y ahí despejamos x en esta ecuación para poder nosotros resolver esta incógnita, ¿no? Así cuando nosotros resolvemos esta operación, vamos a llegar a la respuesta correcta, que es el inciso C, 46 grados. Es el valor de X, pero de hecho es el único que trae este valor de X, ¿no? Ya no necesitas sacar el valor de Y, que es de 6 grados. Y así entonces comparándolos, insisto, pueden ser iguales, y si no fueran iguales, los sumas y te da 180 grados. Muy bien, entonces en la pregunta número 10 es realmente sencilla, se las dejo a ustedes como ejercicio, porque ya te da el rectángulo aquí con las medidas, una base, un largo de X, una altura o ancho Y, y entonces sacar área, perímetro y la diagonal es con el teorema de Pitágoras, por lo cual no necesito pues ya plantearlo, creo yo, nuevamente. El problema 11, sin embargo, sí presenta un poco más de dificultad. Tenemos esta figura, nos dice calcular el segmento de A, que va del punto D hacia A, sabiendo que se cumple que el segmento AC, este segmento, es igual al doble del segmento DB. Bueno, vamos a asignar aquí el segmento DB como una incógnita X. Entonces aquí AC va a ser igual a 2 por X, este segmento, entonces vale 2X y este es X como tal. Bueno, para calcular esta diagonal tenemos que usar el teorema de Pitágoras, son triángulos rectángulos, pero desconocemos X, ¿no? Para sacar esta diagonal, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, si observas el otro triángulo, aquí ya tienes este dato, ¿sí? El triángulo ABC, este triángulo ABC, tienes este lado, tienes la hipotenusa, y de aquí podemos despejar X con ayuda del teorema de Pitágoras. Entonces, al plantear el teorema de Pitágoras, vamos a hacerlo en esta parte nosotros. Teorema de Pitágoras. Para el triángulo ABC. El cuadrado de la hipotenusa
La hipotenusa es raíz de 41. Eso es lo que nos dice aquí la figura. El segmento BC es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 2x, que es el primer cateto al cuadrado, más el otro cateto, que es 5 al cuadrado. Y de ahí vamos a despejar x. Entonces, el cuadrado se elimina aquí con la raíz. 41 es igual a 2x al cuadrado, que es 4x cuadrada, más 25. Y entonces, al despejar x de aquí, tendremos que va a ser 41 menos 25, dividido entre 4, y la raíz de todo eso, ¿no? Entonces va a ser la raíz cuadrada, 41 menos 25, 16, sobre 4. 16 entre 4 es igual a 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Entonces ya sabes que esta x vale igual a 2, que es la que te hacía falta. Ya aquí 2x sería 4, igual a 4. Pero entonces, como ya conocemos dos catetos, que es 5 en la base AD y 2, que es la altura BD, puedes sacar esta hipotenusa, que es la diagonal de A. ¿Cómo? Pues nuevamente, ¿no? Con el teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Así que entonces el segmento de A va a ser igual, ya despejando esa hipotenusa, a la raíz cuadrada de el primer cateto. Vamos a poner primero x, que vale 2 al cuadrado, más el otro cateto, que es 5 elevado al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado 4, más 5 al cuadrado es 25. 4 más 25 es igual a 29, la raíz cuadrada de 29, que no se puede simplificar ni es exacta, y así entonces llegamos a que el valor correcto en esta pregunta pues es el inciso A. De esta manera ya resolvimos eso y podemos pasar a la pregunta número 12. Dice: la intersección es de las bisectrices de un triángulo, se conoce como incentro. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de esas rectas del triángulo, y con eso vamos a poder contestar varias preguntas también más adelante, ya mucho más fácil. Entonces, estas se llaman rectas notables de un triángulo. Y vamos a hacer un resumen rápidamente. Cuando nosotros tenemos aquí un triángulo y pone sus alturas, digamos el triángulo ABC, la altura es un segmento perpendicular a uno de los lados y llega al vértice opuesto. Si yo trazo entonces las tres alturas, estas se van a intersectar, ¿sí? Las tres alturas de un triángulo se intersectan en un punto que se llama ortocentro. Luego, si tenemos vamos a poner aquí las medianas. ¿Qué es la mediana de un triángulo? La mediana de un triángulo es un segmento que va a pasar por el punto medio de uno de los lados y lo vas a dirigir al vértice contrario. Este es el punto medio. Entonces pasa por el medio y se dirige al vértice opuesto. Esa es una mediana. Igual, como son tres lados, pues va a haber tres medianas. Donde se intersecten estas medianas, ¿sí? Le vamos a estar llamando a este punto de intersección el baricentro. Luego tenemos otra recta, que es la bisectriz. Bueno, ¿qué es una bisectriz en un triángulo? ABC nuevamente, o el que sea. Vas a dividir únicamente a la mitad del ángulo. Entonces es un segmento que divide justo a la mitad el ángulo de cada triángulo, y donde se intersectan las tres bisectrices se le va a estar llamando a este punto incentro. Ese es el incentro.
Y por último tenemos otra recta notable. Vamos a poner aquí otro triángulo, ABC. Y la recta que nos falta se llama mediatriz. Ahora, ¿qué es una mediatriz? La vas a trazar aquí en el triángulo, de tal forma que, de hecho, fíjate que la mediatriz combina lo que es la bisectriz, no, la mediana y la altura, más bien. Combina la altura y la mediana, ¿en qué sentido? Que la altura, pues, forma un ángulo de 90 grados, y la mediana, pues, pasa por el punto medio, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el punto medio de este lado, en cualquiera de los tres lados, el punto medio, y de ahí un segmento o una línea que forme un ángulo de 90 grados. Aquí no, aquí se dirige al vértice opuesto. Entonces aquí busco el punto medio a 90 grados, otra mediatriz, punto medio de BC, aproximadamente aquí, y que forme un ángulo de 90 grados. Finalmente, la intersección de las tres mediatrices te va a dar algo que se llama circuncentro. El circuncentro, entonces, es ese punto donde se intersectan las mediatrices, ¿de acuerdo? Ahora te voy a dar aquí una mnemotecnia para que sea más fácil recordar. Sobre todo las tres últimas, ¿sí? Altura y ortocentro, apréndetela de memoria directamente. ¿Sí? Intersección altura, se acuerda es ortocentro. Ahora, en el caso de la mediana, luego tenemos bisectriz. Vamos a poner sus iniciales. Mediatriz, mediana, bisectriz, mediatriz, en ese mismo orden. Y los puntos de intersección de estas rectas te lo vas a aprender como una marca de esas plumas que no saben fallar. O sea, Vic, ¿no? Las Vic. ¿Qué significa Vic? Bueno, ahí está, baricentro, incentro y circuncentro. Y eso te puede ayudar a que relaciones eso más fácilmente. Así que cuando ya tienes eso pues claro qué son las rectas y ya te las aprendiste, pues es muy fácil contestar la 12 por esa razón. En el caso de la pregunta 14 también pues se relaciona justamente esto que te expliqué para que lo contestes y veas la figura. Luego en la pregunta número 13 tenemos que calcular la altura de un triángulo isósceles. Si cada uno de sus lados congruentes, o sea iguales, mide 8 centímetros y la base mide 4 centímetros. Entonces hay que calcular la altura. Bueno, la altura, como forma un ángulo de 90 grados, como acabamos de ver, pues se obtendrá como un triángulo rectángulo mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a plantearlo rápidamente. Esta es la altura. Esta altura va a dividir en dos partes a este triángulo isósceles y aquí se forman dos triángulos rectángulos, ¿no? Vamos a tomar uno de ellos, uno de estos dos triángulos rectángulos. Y de aquí pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque este es un cateto en un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Sí? Estamos, recuerden, en la pregunta 13. El cuadrado de la hipotenusa, o sea 8 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De ahí despejas h, que es tu incógnita. Va a ser 8 al cuadrado, 64, eso está sumando, pasa restando. 2 al cuadrado, 4. Raíz de esto, entonces va a ser la raíz cuadrada del número 60, que en este caso no viene así. ¿Por qué? Porque el 60, aunque no es una raíz exacta, se puede simplificar. ¿Cómo? Con números primos. Vamos a sacar, como ya saben en álgebra o en aritmética, números primos. La mitad es 30, vuelve a tener mitad, tercera 5 y quinta 1. O sea que esto es 2 al cuadrado por 3 por 5. Al introducirlo esto en la raíz, va a quedar raíz de 2 al cuadrado por 3 por 5, y aquí se cancela el cuadrado dos veces, la raíz de estos dos, 15, 3 por 5, 15. Entonces esa es la respuesta que debe venir, el inciso A. Ahí tienes tú, entonces la altura de ese triángulo isósceles, gracias al teorema de Pitágoras. Muy bien, en la 15 es una pregunta teórica, o puede
puedes tú visualizarlo con una figura. Determina el número de ejes de simetría de un triángulo isósceles. Bueno, es el inciso A, el inciso B, perdón, solo tiene un eje de simetría, que es justamente su altura, como vimos aquí. Es decir, lo mismo que está a la derecha es lo que se refleja a la izquierda y viceversa, ¿no? La simetría se refiere a, si lo quieres ver así, como una imagen en un espejo. La imagen de este triángulo será lo que está, el triángulo que está del lado izquierdo. Sí, solo tiene un eje de simetría. Si tú le buscas más, no los vas a encontrar. En la 16, finalmente, dice la intersección es el inciso C de las bisectrices, se conoce como circuncentro. Aquí está, ¿no? El circuncentro, entonces va a estar dado por la intersección de las, si estamos hablando del circuncentro, es de la mediatriz, o sea, el inciso D, más bien, es el inciso D. La intersección de las mediatrices nos va a dar el circuncentro, ¿no? Y con esto entonces acabamos la primera parte de geometría y trigonometría, para que estén al pendiente y sigan resolviendo los ejercicios que les sean posibles. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para el siguiente.